Estoy contento de poder estar, estamos contentos de poder estar entre vosotros en esta mañana, una vez más, con el propósito y el deseo de compartir la palabra y que el Señor hable a nuestros corazones a través de ella, ¿verdad? Bueno, lo que voy a compartir en esta mañana con la ayuda del Señor es el mensaje que tenía preparado para compartir el último sábado que fui a la prisión y no lo pude compartir. Lo llevaba preparado, me encontré con la sorpresa de que cuando pasé por la puerta me dijeron que ya no podía entrar. En fin, pues es lo que vamos a meditar en esta mañana, ¿vale? Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 14. Hebreos capítulo 1. O sea, vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Y cuando se me propuso de dar un título al mensaje, pues muy poca imaginación tuve, ¿no? Porque básicamente puse el mismo título que encontramos aquí, en el capítulo 1, ¿vale? Dios ha hablado. Hace un par de semanas, paseando por Premià, cada tarde salgo a hacer mi recorrido, ¿no? 4 o 5 kilómetros andando, por prescripción médica, y hace bastante tiempo me encontré con un hombre mayor, que yo no lo conocía de nada, ¿no? Dicen que las personas cuando nos hacemos mayores nos volvemos otra vez a ser niños, ¿no? Es la curva de la vida, ¿verdad? Y a las personas mayores les pasa como a los niños, ¿no? Que son espontáneos, desinhibidos, y me encontré este hombre que no lo conocía de nada y me paró y se puso a hablar conmigo, ¿no? Y yo por respeto pues estuve hablando con él, le seguí la corriente y me decía que tenía 94 años de edad, que había trabajado duro en la vida, había trabajado de paleta. Yo también estuve hablando con él. Pues entonces como mi abuelo había sido pescador. Bueno, es que la generación aquella no es como la generación de ahora, ¿verdad? Ahora la gente es mucho más enclenque, mucho más débil y vive menos, ¿no? Pero los que trabajaban en el campo y en el mar y tal, y estuvimos hablando, ¿vale? Y bueno, y nos despedimos, ¿no? Él fue a lo suyo. Por cierto, estaba muy bien de salud, porque 94 años llevaba el bastón,
pero el bastón lo llevaba para demostrar que era un hombre mayor, porque yo creo que ni necesitaba bastón para andar, ¿no? Y nos despedimos. Y ya cuando nos despedimos, me fui, tenía como el Espíritu Santo, ¿no? Lo que hablábamos, que te va redarguyendo, ¿no? Y pensaba, madre mía, con todo lo que has hablado con él, y no le has dicho ni siquiera a ver si le ha dado gracias a Dios, precisamente por haberle permitido llegar a esta edad, ¿no? Digo, bueno, si me lo encuentro otra vez, no se me escapará, le voy a hablar de Dios, ¿no? Pero me lo encontré la segunda vez, volvimos a hablar y tampoco salió el tema. Y a la tercera que nos encontramos, bueno, me volvió, porque las personas mayores también perdemos la memoria, ¿no? No tenemos la memoria cuando éramos jóvenes, ¿no? Y cada vez que me lo encontraba me repetía la misma historia, ¿verdad? Y la última vez ya me iba y me volví y le dije, no, no lo dejé escapar, le digo, ¿y usted ya le ha dado gracias a Dios por haberle permitido llegar hasta estos 94 años de edad? Sí, 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 claro que le he dado gracias a Dios. Y entonces yo ya me presenté, ¿no? Y digo, es que yo soy cristiano, ¿no? Y digo, en fin, pues, y le prediqué el Evangelio, ¿no? Así, espontáneamente, Juan 3:16, ¿no? Le hablé del amor de Dios y tal y tal. Y al final el hombre me terminó diciendo, no, no, si yo también soy creyente, por lo tanto nosotros somos hermanos, me dijo este hombre, ¿no? Y claro, y es aquello que, bueno, nos despedimos y cuando seguía andando le empecé a dar vueltas, ¿no? Y es aquello que, bueno, me dice que es creyente, somos hermanos, pero yo no me quedé muy convencido, ¿no? De esto, ¿no? A lo mejor sí, no somos nadie para juzgar, ¿no? Pero esto, y luego otra cosa también que me pasó hace una semana, que también la quiero compartir, buscando en internet, vi una noticia de una chica de 27 años, una actriz, no sé si era japonesa, surcoreana, que se suicidó. Se quitó la vida, ya no podía soportar la presión. Y en nuestro mundo no, pero en el mundo cinematográfico asiático se ve que es muy conocida y muy famosa, ¿no? Y dejó una carta de despedida a su familia, pidiendo perdón a sus padres por lo que iba a hacer, pidiendo perdón a sus hermanos, y terminaba diciendo, y sé que Dios no me mandará al infierno porque me ama, ¿no? Claro, y esto me ha llevado a la conclusión de que verdaderamente puede haber gente que cree en Dios, pero como dicen allá afuera, ¿no? Creo a mi manera, ¿no? O creen en un Dios que realmente no es el Dios vivo y verdadero, ¿no? Es decir, incluso dentro de las iglesias podríamos encontrar personas que creen en un Dios distinto uno del otro, porque claro, Dios ha hablado y la única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Y es ahí donde Dios puso en mi corazón el ansia, si queréis, o la necesidad de compartir con vosotros en esta mañana esta porción, ¿no? Podemos conocer a Dios. La única forma, ya lo sabemos, la única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra, ¿no? Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente. Nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Si nosotros buscamos en la Biblia, podemos ver cómo Dios ha hablado muchas veces, empezando ya cuando habló a Adán y Eva en el huerto del Edén, cómo habló a Enoc, cómo habló a Noé, cómo habló a Abraham, etcétera, ¿no? Ha hablado muchas veces a los hombres y de muchas maneras. Es que Dios es todopoderoso, Dios es, no sé cómo decirlo, no lo podemos encasillar, ¿no? Y tiene que ser así. No, no, Dios ha utilizado 1001 recursos para hablar a los hombres. Ha utilizado sueños, ahí tenemos a José, los sueños de José. Ha utilizado a Daniel también, sueños, visiones, ahí tenemos algunos que vieron visiones, vieron al Señor en visiones. Ha hablado a través de éxtasis, Pedro, cuando vio aquel lienzo que bajaba del cielo, que descendía del cielo, y escuchó una voz que decía, mata y come, Pedro, y él dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le dijo, lo que yo he limpiado con mi sangre no le hagas tú común ni inmundo, ¿no? Y esto sirvió para que Pedro comprendiera que los judíos siempre tenían a los gentiles como inmundos,
pero que la salvación de Jesucristo no era solo para los judíos, sino para aquellos que los judíos también seguían considerando inmundos, es decir, los gentiles, ¿vale? Ha utilizado ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿vale? Dios ha hablado. Es de suma importancia escuchar lo que ha dicho y entenderlo, para poder conocer a Dios, para saber que el Dios en el que yo creo es el verdadero. Es importante escuchar lo que ha dicho y entenderlo. Ahora, el problema es el tema de la interpretación bíblica, ¿no? Porque desde mi punto de vista, el 70% o un alto por ciento muy elevado de la Biblia, no podría deciros qué tanto por ciento exactamente, pero un tanto por ciento muy elevado no es para interpretarlo, es para obedecerlo, ¿no? Por ejemplo, acabamos de leer en Efesios, perdonaos los unos a los otros. ¿Eso necesita interpretación? Eso simplemente necesita acatarlo, obedecerlo, ¿no? Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús, al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Eso necesita interpretación? Eso necesita acatarlo. Es decir, es un mandamiento del Señor y yo lo tengo que acatar y obedecer, ¿vale? Es verdad que hay algunos textos que son, sobre todo, por ejemplo, podríamos hablar del libro de Apocalipsis, ¿no? Y del libro de Daniel y otros libros así escatológicos, ¿no? Que necesitan, hay señales ahí que, vale, ahí puede haber una interpretación, ¿no? ¿Qué significa el dragón con los 10 cuernos, etcétera, y todo esto, ¿no? Pero básicamente la Biblia es para obedecerla, no para interpretarla. Ahora, me da la sensación que muchas veces, cuando uno no está dispuesto o no le gusta lo que está escrito, es cuando busca una interpretación, para terminar haciéndole decir a la Biblia algo que realmente no dice, ¿no? Acompañadme un momento a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Luego volveremos otra vez aquí a Hebreos, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así el apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este mismo texto que nos habla de quién es el autor de la Biblia y que los santos hombres de Dios simplemente fueron instrumentos que Dios usó para entregarnos su palabra, este mismo versículo, yo conozco una persona, al menos una, habrá más a lo mejor, ¿no?, hablando sobre él, que tiene una interpretación distinta de este versículo a la que yo tengo, ¿no? Esto para que nos fijemos lo importante que es lo de las interpretaciones, ¿no? Bueno, no está aquí entre nosotros, ¿eh? O sea que se dice el pecado, pero no el pecador, puede decirlo tranquilamente, ¿no? Porque una vez hablando con él me lo dijo, ¿no? Él entendía que esta porción que acabamos de leer quiere decir que las profecías que encontramos en la Biblia, cada uno las puede interpretar como quiera. Porque como dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, él entiende que quiere decir que yo no puedo interpretarlo de forma privada y decir que mi interpretación es la buena. Por lo tanto, todo el mundo lo puede interpretar como quiera. Pero claro, si todo el mundo lo interpreta como quiere, entonces nos encontramos que en un mismo lugar estamos creyendo en 10, 12 o 14 dioses distintos. No creemos en el mismo Dios, ¿vale? La interpretación que yo hago de esto que acabamos de leer es todo lo contrario. Es decir, yo creo que lo que Pedro está diciendo aquí es que nadie puede interpretar las Escrituras como él quiere. Porque en el versículo 21 nos dice quién es el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el único que puede interpretar las profecías que encontramos en la Biblia es el mismo que las ha escrito, el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que Dios hace morar en el corazón de cada creyente, el único verdadero que puede interpretar las Escrituras, ¿vale? Bueno, aquí nos dice en el versículo 1 que Dios ha hablado a los padres por los profetas, y eso está muy claro.
Los profetas muchas veces no sabían ni entendían lo que ellos mismos escribían. Podemos pensar en el profeta Isaías, ¿no? Isaías 53, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí se estaba hablando de los tormentos de Jesús en la cruz del Calvario. Esto no tenía nada que ver con la experiencia propia y personal de Isaías, ¿no? Es de dónde salió, ¿no? la visión, ¿no? De dónde salió la ocurrencia, ¿no? en la mente de Isaías para que escribiera esto, si no tenía nada que ver ni siquiera con su propia experiencia. Y ahí es donde vemos que Dios utilizó al profeta y a otros muchos profetas para transmitirnos su palabra. Ahora, el versículo 2 también es muy importante, ¿vale? En el versículo 2 nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la última palabra que Dios ha transmitido a la humanidad es aquello que cuando nosotros hablamos entre nosotros también, ¿no? Estamos enzarzados en una discusión, ¿no? Un toma y daca, y al final alguien dice, mira, esta es mi última palabra, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Dios ha dicho, esta es mi última palabra. Y la última palabra que Dios nos ha dejado ha sido lo que ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Por eso es de suma importancia todo lo que encontramos en los evangelios, toda palabra y enseñanza de Jesús, ¿vale? La última palabra de Dios es Jesús. De hecho, como ya sabéis, Juan, el apóstol Juan, uno de los títulos que le confería a Jesucristo precisamente era el Verbo, ¿no? Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, ¿no? En el original griego es logos, que se puede traducir por la palabra, ¿vale? Y Dios Padre testificó en muchas ocasiones, ¿no? Acerca de la importancia de escuchar al Hijo, ¿no? Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ¿no? Ya conocéis la historia, ¿no? Al final suena una voz desde el cielo, que es la voz de Dios, el Padre, Yahvé, diciendo acerca de Jesús, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y dice, a Él oíd. Porque esta es la última palabra que Dios ha transmitido a la humanidad. Jesucristo. Es importantísimo escucharlo a Él, ¿vale? Y como dice una alabanza, escuchémoslo a Él y no escuchemos a nadie más, porque solo en Él está la verdad. Todo lo demás lo sabemos por experiencia. Los hombres mentimos, engañamos, falseamos, prometemos y no cumplimos, pero Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y todas sus promesas son sí y amén. Lo sabemos porque lo creemos y lo sabemos porque lo hemos experimentado en multitud de ocasiones. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. El heredero de todo el universo, de todo lo creado. De lo único que no es heredero Jesús, ¿sabéis de qué es? Del infierno. Este es el reino de Satanás y sus ángeles. Ahí es donde van a estar todos los condenados, todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Pero de todo lo demás, del universo, del cielo, de las estrellas, ahora están enviando sondas, ¿no? A escrutar el universo infinito, a ver si encuentran vida en otro planeta, pues donde pueda llegar el hombre y más lejos, todo esto le pertenece a Jesús. Él es el heredero. Y dice también por quien asimismo hizo el universo. Es decir, fijaros que es importante la preposición, ¿no? Porque si dijera para quien asimismo hizo el universo, podríamos pensar, bueno, Dios Padre fue el que hizo el universo y lo hizo para Jesús. Pero no dice para, dice por. Es decir, Jesucristo intervino en el acto de la creación. Ahí en el acto de la creación del universo estaban interviniendo las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por quien asimismo hizo el universo. Y ahora nos encontramos, yo estoy haciendo ahora mi devocional en el Antiguo Testamento, estaba en el libro de Éxodo la semana pasada, y estaba leyendo ese pasaje que vosotros conocéis, donde
Dios le dice a Moisés que suba al monte Horeb, ¿no? Y que allí, al monte Sinaí, y que allí se le revelará, ¿no? Y le dará la ley, ¿no? Y Moisés le hace una petición: déjame que vea tu rostro, ¿no? Y Dios le dice: no, porque nadie verá mi rostro y seguirá vivo, ¿no? Si acaso pasaré y verás mi espalda, por así decirlo, ¿no? Y pasa aquella fuerte voz, aquella fuerte presencia, diciendo: Yahvé, grande y misericordioso, etc. Lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 33. Y a Moisés solo se le permitió ver la espalda de Dios, no el rostro, ¿vale? Y aquí el versículo 3 nos dice que la humanidad hace 2000 años pudo ver el rostro de Dios. No solo el rostro, sino toda la esencia de Dios, ¿no? Nos lo dice en el versículo 3. Habla de Jesús y dice: Él es el resplandor de su gloria. Es decir, cuando las personas tenían delante a Jesús, estaban viendo la gloria de Dios. Antes hablábamos de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, ¿no? Cuando los vestidos de Jesús se hicieron tan blancos, dice la Biblia, dice que ningún lavador en la tierra era capaz de encontrar tal blancura, ¿no? Y ahí apareció Jesús rodeado estando ahí Moisés y Elías también hablando con él, ¿no? Cuando la gente vio a Jesús, vio la gloria de Dios. Y nos dice el versículo 3 que Jesús es la imagen misma de su sustancia, lo cual quiere decir, sin ningún lugar a dudas, que Jesús es Dios. Porque la imagen, cuando uno se mira en el espejo, lo que ve, se ve a sí mismo reflejado. Lo que refleja el espejo es la imagen de lo que está delante. Y aquí nos dice este versículo que Jesús es la imagen de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Sigue diciendo el versículo 3 que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿vale? Hay gente que piensa que, bueno, la creación fue creada hace no sabemos cuántos miles de años y que ahí se terminó la obra de Dios, ¿no? Que ya Dios ya ha dejado de alguna forma que la misma creación tome su inercia y que exista por sí misma, ¿no? Estaríamos apañados si fuera así. Dios sigue sustentando la creación con la palabra de su poder. Está haciendo su obra de mantenimiento, por así decirlo, sobre la creación. ¿Quién está llenando de fuel o de, yo qué sé, de lo que queráis, ¿no? El sol para que nos alumbre y nos dé calor. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo que cada día la Tierra gire en torno a su propio eje y que durante 365 días gire alrededor del Sol y se cumpla un año? ¿Quién está sustentando nuestras propias vidas? Él es quien lo sustenta todo, con la palabra de su poder. Sigue diciendo en el 3 que Jesús ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, Jesús ofreció un sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Su sangre es la que nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Si no, no podríamos nunca tener acceso al reino de los cielos, porque Dios es 3 veces santo y para entrar en ese lugar hay que ser santo. Y nosotros por naturaleza no somos santos, estamos manchados por la maldad del pecado. Pero Jesús ofreció un sacrificio en la cruz, murió por nosotros, ocupó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Muerte, separación del hombre y de Dios por toda la eternidad. Y esto es lo que Jesús sufrió en sus carnes, en su cuerpo y en su espíritu, por amor a nosotros, para podernos perdonar. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Hay un versículo, creo que es en el profeta Isaías, ¿no?, que dice: venid a cuenta, ¿no? Sí, dice: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, ¿no? Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? La sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Ya no nos ve con nuestros pecados como la grana, ¿no?, sino que nos ve recubiertos de la justicia de Cristo. Por eso cuando uno baja las aguas del bautismo, baja con vestiduras blancas, ¿no? Porque así es como Dios nos ve en ese momento. Bueno, en ese momento y hasta que vayamos con Él. Ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Murió como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Yahvé, ¿vale? La idea de que está sentado en el trono nos habla de que es un rey vencedor, ¿no? Cuando vemos estos reportajes de la antigüedad, ¿no? De, yo qué sé, de las guerras de los romanos contra los bretones, contra los países que conquistaron, ¿no? Vemos cuando el oficial que venía victorioso, ¿no? Era recibido ahí en Roma, ¿no? Y se sentaba en un trono, ¿no? Como alguien vencedor, como alguien que ha vencido. Jesús se ha sentado en el trono a la diestra de Yahvé porque es un rey vencedor que vuelve de una gran guerra y ha obtenido la victoria en esa gran guerra. Y la victoria que Jesús obtuvo fue la salvación de nuestras almas, ¿no? El hecho de que podamos estar con Él por toda la eternidad. Por esto se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, para que a partir de ese momento toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos habla de los ángeles, muy superiores a nosotros, los ángeles, seres espirituales, en los cuales no hay pecado, seres que están al servicio constantemente de Dios. Podríamos decir a seres muy elevados en las esferas celestiales, pero nos dice que Jesús es superior, el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿vale? Solo Él es superior a los ángeles, ¿vale? Y su nombre mucho más excelente, Jesús, Salvador. Y a partir del versículo 5 nos empieza a hablar el autor de la carta a los Hebreos de diferentes profecías que encontramos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a la persona de Jesús, ¿vale? Que nos hablan de Jesús, porque Jesús es el gran protagonista de toda la Biblia. Ya se habla de Él en el Antiguo Testamento, como bien sabemos, ¿no? Y aquí encontramos unas cuantas profecías que son importantes, yo creo que las meditemos, básicamente porque nos habla de algunos aspectos de Jesús, que para mí son muy importantes, y los quiero compartir con vosotros en esta mañana, ¿vale? La primera profecía la encontramos en el Salmo 2, versículo 7, Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 14, Primera de Crónicas, capítulo 17, 13. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Es decir, Jesús ha sido engendrado como hombre en el momento que nació de la bienaventurada Virgen María. Pero Jesús existía ya en el Antiguo Testamento, Él es Dios, por lo tanto, Él es eterno. Es verdad que en un momento puntual de la historia de la humanidad, Él fue engendrado como hijo cuando nació de la bienaventurada Virgen María. Engendrado en el sentido de que Jesús se hizo hombre, no como opinan, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Veis lo que decíamos de que a veces te das cuenta que no todo el mundo cree en el mismo Dios? Ellos creen, están convencidos de que Dios engendró a Jesús en la eternidad, por lo tanto es hijo de Dios, por lo tanto está en una esfera inferior a Dios, cuando la Biblia demuestra en muchos lugares que Él es Dios. Es engendrado en el sentido de que Él se hizo hombre, ¿vale? Cuando nació de María. Y hay una relación preciosa entre el Padre y el Hijo. Aquí nos lo dice la segunda parte del versículo 5. Yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Una relación reconocida por los dos. Antes lo hemos dicho en el monte de la transfiguración. El Padre, he aquí, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús muchas veces también hablaba de mi Padre. Voy a mi Padre, etcétera, ¿no? Es decir, hay una relación preciosa entre el Padre y el Hijo y que los dos la testifican en diferentes lugares, ¿verdad? Vale, en el versículo 6 se nos habla de otra profecía en Deuteronomio 32, 43. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Es el primogénito, por lo cual quiere decir que fue engendrado, ¿no? Es un Dios menor, por así decirlo.
Y no es esto lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Nos habla de Jesús como primogénito en el sentido de lo que hemos leído también antes en el versículo 3, ¿no? Cuando decía que Él es el heredero, porque el primogénito es el heredero, es el que recibe la mayor parte de la herencia, ¿no? El primogénito es el más importante y es el heredero de todo. Es en este sentido que se nos está hablando aquí de Jesús. Él es el heredero de todo. Luego habla de los ángeles, ¿no? Nos dice que son espíritus, sus ministros llamas de fuego. Pero el versículo 8 nos vuelve a hablar otra vez de Jesús. Otra profecía que encontramos en el Antiguo Testamento y que la encontramos en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Y nos dice que ya el rey David en este Salmo, hablando de Jesús, decía lo siguiente: tu trono, oh Dios. Lo primero que vemos aquí, sin ningún lugar a dudas, que ese que estaba sentado en el trono es Dios. Y está hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Nos habla de la eternidad. Su reino es un reino eterno. No tiene ni principio ni fin. Ha existido siempre. Estas son cosas que se escapan de nuestra mente. Claro, muchas veces el error que comete el incrédulo o el ateo, y creo que ya lo he compartido aquí en alguna otra ocasión, ¿no? Es que quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza. Lo quiere entender como si fuera como Él, ¿no? Y no, Dios es mucho más grande. Nosotros, por ejemplo, no somos eternos. Tenemos un principio, es verdad que no tenemos fin, porque vamos a vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, pero nuestra existencia va a ser eterna también. Pero tenemos un principio. Claro, pensamos, a ver, que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. No, esto no puede ser, yo no me lo puedo creer, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos entender a Dios con nuestra pequeña mente humana. Lo queremos hacer pequeñito como uno de nosotros. Y Dios es mucho más grande. Solo podemos conocer de Dios lo que Él ha querido revelar, que lo encontramos en la Biblia, pero Él es mucho más grande. Él es el Todopoderoso, no lo podemos hacer pequeñito, como si fuera uno de nosotros. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fijaros ahora, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Dónde podemos encontrar justicia? La equidad nos habla de alguien que tiene que impartir justicia y que no hace acepción de personas. Es alguien que no tiene una mirada benigna, benefactora para unos, ¿no? Y muy inquisidora para los otros. Los que le caen bien es condescendiente con ellos, ¿no? Pero los que los tiene atravesados no les deja pasar ni así. Esta es la justicia que hay en nuestro mundo. No hay justicia realmente. De hecho, Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No aquí, sino en la eternidad. Porque aquí, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante? No hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero el cetro del reino de Jesucristo es un cetro de equidad. Él ve de la misma forma, juzga de la misma manera, opina de la misma manera de todo ser humano. No hace acepción de personas, no tiene favoritismos, tiene la misma barra de medir para todos, ¿vale? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hoy estaba leyendo también en el Facebook, ¿no? Una persona que, se manifestaba gay, etcétera, ¿no? Y decía, soy gay, soy cristiano y sé que Dios me ama y no me va a condenar, ¿no? Y y ahora últimamente me estoy metiendo mucho en el Facebook y contestando mensajes como este, ¿no? Para revelarles lo que la Biblia dice en cuanto al tema, ¿no? Y al final he terminado diciendo lo que le compartía, mira, el Dios en el que tú crees no existe. Porque un Dios que es todo bondadoso, todo amor, que va a pasar por alto todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, que simplemente va a cerrar sus ojos y va a decir, como soy tan bueno, todo el mundo para el cielo.
Dios no existe. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, ciertamente, y no tenemos ninguna duda. Solo hace falta mirar a la cruz para saber que es un Dios de amor, porque entregó a su Hijo a la muerte por amor a cada uno de nosotros. Pero el Dios de la Biblia también es un Dios de justicia. Jesús dijo en cierta ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo le decía a esta persona: me temo mucho que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, porque en primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 está hablando, ¿no?, del tema ¿no?, de la homosexualidad y todo esto. Por lo tanto, lo siento mucho, pero el Dios en el que tú crees no existe. Dios no es Papá Noel. Dios es también un Dios de justicia. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí no se está hablando de cómo se ungía a los reyes de Israel. Sabéis que cuando se nombraba un nuevo rey se le ungía con aceite, ¿no?, con óleo de alegría. Aquí es una profecía, como hemos dicho, del rey David, Salmo 45, ¿no? Dios ungió a Jesús, ¿no? Vemos también cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no?, como el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ¿no? Un testimonio claro y fidedigno de que Dios había ungido con el Espíritu Santo a su Hijo, ¿no?, aunque él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice: y tú, otra profecía, el Salmo 102, que también nos habla de Jesús: y tú, oh Señor, es de David también, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Esto está clarísimo, no estamos aquí por casualidad ni por azar. Yo a veces cuando veo, ¿no?, las cosas, las historias, las teorías que el hombre se inventa para dar una explicación a la creación, ¿no? No, que si no sé qué, que somos polvo de estrella, que si no sé qué. Yo digo, me lo siento, pero para mí es mucho más fantasioso lo que crees tú que lo que creo yo. Porque tú, bueno, ¿y qué fuerzas fueron las que... ¿Me entiendes? Si hay una creación, eso implica de que tiene que haber un creador, ¿no? Y constantemente la Biblia nos está hablando de que los cielos, el universo, las estrellas, no son fruto de la casualidad ni del azar, sino que es porque Dios lo creó, Jesucristo lo creó. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Es decir, esta tierra y este cielo que ahora existe, antes estaba hablando Manuel de esto, ¿no?, pasarán, perecerán, serán pasto del fuego. Esto es lo que está escrito, por ejemplo, el apóstol Pedro nos habla de ello, ¿no? Los elementos siendo fundidos se quemarán, y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Mira cómo lo dice esta profecía. Los cielos estos que ahora vemos, ¿no? Luego también hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿vale? Ves reportajes de estos por la tele de la naturaleza, ¿no? Te enseñan, yo qué sé, los cervatillos, ¿no?, cómo corren por el campo, ¿no?, cómo sus madres los paren, ¿no?, cómo maman de sus madres, etc. Te enseñan reportajes de la naturaleza, puestas de sol, el mar, etc. Y lo alaban, lo adoran esto, ¿no? Sin embargo, no adoran al que lo creó, ¿vale? Es decir, adoran antes a la creación que al creador, ¿vale? Y una de las preguntas que nos tendríamos que hacer cada uno de nosotros es: ¿a quién adoro yo? ¿Adoro a la creación o adoro al creador, ¿no? Evidentemente nos podemos gozar en la creación, claro que sí, pero dándole la gloria a Él, sabiendo que Él la ha creado. Dice: estos cielos que ahora tanto gustan, ¿no?, tanto vemos tantos reportajes, ¿no?, tanto agradan a los seres humanos, dice, todo esto perecerá. Dice, fijaros lo que dice el versículo 11, es maravilloso, ¿no? Ellos perecerán, estos cielos, obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Él es el único eterno, Él es el único que no va a pasar, ¿no? Estos cielos, dice, todos ellos se envejecerán, como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y me encanta la imagen esta, ¿no? Porque esto es como cuando nosotros llegamos a casa, ¿no?, nos queremos cambiar de ropa, ¿no? Coges tu camisa, la envuelves, bla, a la ropa sucia, ¿no?, y te pones una camisa nueva, ¿no?
Pues algo así va a hacer Dios con estos cielos, esta tierra que ahora hay, ¿no? Dice, los envolverá como si fueran un vestido, los arrojará y hará una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia, ¿vale? Esto es lo que Dios hará. Dice, pero tú eres el mismo. Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Hay un versículo, creo que está aquí mismo en la carta a los Hebreos. Dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Las mismas cosas que hizo en el pasado, si Él quiere, las puede volver a hacer en el presente. Si Él quiere, puede volver a separar las aguas del Mar Rojo. No hay ningún problema para que Él haga esto. Si Él quiere, podría volver a derribar los muros de Jericó. Si Él quiere, podría volver en medio de un mar embravecido, lanzar su potente voz, calla, enmudece, y hacerse en un plis-plas una balsa de aceite. Él es el mismo. No podemos pensar que las cosas que hizo en el pasado no las puede volver a hacer. Claro que sí. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él es eterno. Y luego nos vuelve a hablar de Él otra profecía, también un salmo, el Salmo 110. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Siéntate a mi diestra, Dios Padre le dice al Hijo, quiere decir, está al mismo nivel. Siéntate en tu trono porque eres rey y eres vencedor, ¿no? Y es verdad, Dios tiene enemigos, Jesús tiene enemigos, todos aquellos que lo están rechazando, todos aquellos que están todavía blasfemando su nombre, todos aquellos que están todavía buscando 1001 excusas para no entregarle sus vidas, todos aquellos que están viviendo en desobediencia, todos aquellos que todavía levantan su puño contra Dios y le retan con orgullo y soberbia. Estos son todavía sus enemigos, ¿no? Dios quiere cambiar y transformar esto, y Él tiene poder para hacerlo. Él ha convertido enemigos suyos en discípulos de los más consagrados. Y ahí tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, por ejemplo. Había alguien que se había erigido en enemigo de Jesús de una forma más tremenda que la de Saulo, que perseguía a los cristianos, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien, hasta que Jesús se le apareció en el camino de Damasco y le tuvo que decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, lo único que vas a conseguir es hacerte daño a ti mismo. Es que la obra de Dios no la puede interrumpir nadie. Es que a Dios nadie le puede hacer nada. Nadie se puede oponer ni resistir. Todo lo que Él se propone hacer, lo hace. Porque para algo es el Todopoderoso. Yo soy Dios a quien tú persigues. Y automáticamente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así fue la conversión de Saulo, ¿vale? Dice, llegará un día que tus enemigos, dice esta profecía, serán puestos por estrado de tus pies. Como hacían, hablábamos antes de las campañas estas de los romanos, ¿no? Hemos visto películas, ¿no? Vienen ahí, ¿no? El general victorioso está sentado en el trono y vienen los oficiales del ejército que ha sido derrotado con cadenas, encadenados, ¿no? Y los ponen ahí a los pies del general victorioso para que le rindan honor y homenaje, en contra de su voluntad, claro, pero se lo tienen que rendir. Y algo así ocurrirá en aquel día, ¿no? Los enemigos de Jesús serán puestos por estrado de sus pies. ¿Lo veis? Es un Dios de amor, claro que sí, pero es un Dios de justicia también. Y luego habla de los ángeles, dice de ellos que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de cada uno de nosotros. Los ángeles Dios los pone de alguna forma a nuestra disposición para que nos ministren, para que nos ayuden. No los vemos, es verdad. Hay momentos en la historia, en la Biblia lo vemos, que los ángeles han tomado forma humana. Yo estaba leyendo hace poco cuando Dios se aparece a Abraham, va a Abraham a comunicarle lo que va a hacer con Sodoma. Dice que eran 3 varones y entre ellos estaba el ángel de Jehová y había otros 2 ángeles con forma humana. Y hay otros momentos en la anunciación del nacimiento de Jesús. A María también se le apareció el ángel y también se lo anunció, ¿verdad?
pero básicamente no los vemos, pero están ahí, son seres espirituales que están para ministrarnos a nosotros, porque Dios nos ama y Dios tiene cuidado en nuestras vidas y no nos deja ni nos abandona ni por un solo momento, ¿vale? No hay nada en nuestras vidas que pase que no tenga la aprobación y el consentimiento de Dios, ¿vale? Y esto es lo que quería compartir en esta mañana, hermanos, entre vosotros, ¿no? Dios ha hablado, por lo tanto, es muy importante conocer lo que ha dicho. E insisto, el 70% de lo que Dios ha dicho no necesita interpretación, o quizás sea más del tanto por ciento, ¿no? Lo único que necesita es ser obedecido, ser creído, ser acatado y obrar en consecuencia. Y luego, todo lo que tiene que ver con la escatología y todo esto, es el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia y es el único intérprete que puede haber. No puede haber varias interpretaciones sobre un mismo texto, porque Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de confusión. Él quiere dejar siempre desde principio a fin su palabra entre nosotros de una forma clara. 3 ideas que quiero dejar entre vosotros, ¿vale? La primera es que Dios ha hablado, por lo tanto es muy importante conocer lo que ha dicho. Ahí está la importancia de ir a la Escritura sin prejuicios, buscando que Dios hable a mi corazón, como decía Manuel, ¿no? Que la Escritura me redarguya. ¿Qué dice la Biblia, no? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para reprender, para redarguir, para instruir. Esto es lo que hace la Escritura en nuestra vida. Si nosotros la aceptamos, la creemos y la ponemos por obra, ¿verdad? Dios ha hablado y es muy importante conocer lo que ha dicho. La segunda idea que quiero dejar entre vosotros es la idea esta, ¿no? De que Él un día hará nuevas todas las cosas, ¿vale? Él hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Él ha creado 2 lugares para pasar la eternidad, el cielo y el infierno. El infierno es el reino del diablo y sus ángeles, ¿vale? Y ahí van a ir a parar todos aquellos que no quieren recibir el amor de Dios, el sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y el único lugar que va a quedar después de que Dios haga nuevas todas las cosas, el único lugar que va a quedar en toda la creación donde Dios no va a estar, va a ser este lugar, el infierno. Aquel que no quiera arrepentirse y creer en Cristo, al final arderán las llamas eternas, ¿verdad? Dios hará un día nuevas todas las cosas, ¿vale? Y el tercer punto que me gustaría dejar entre vosotros es la idea esta, ¿no? Jesús es rey y su reino es un reino de equidad y de justicia. Y dejaros con esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No aquí en esta tierra no, sino cuando estemos con Él en la eternidad. Es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, lo que Dios ha puesto en mi corazón y que el Señor lo bendiga. Amén.